Alrededor de 6 meses después de la Santa Convocación de Pesaj, acontece el día llamado Yom Kippur, que puede traducirse como Día del Perdón o Día de la Expiación. Así lo pueden encontrar ustedes incluso en sus Biblias. Em, no es correcto hablar de una fiesta, por lo cual hablar de las fiestas levíticas no resulta adecuado. Por eso es preferible hablar de santas convocaciones. La Santa Convocación de Yom Kippur, como he dicho, uno la puede encontrar en varios lugares de la Torá, en varios de los libros en los cuales se ha dividido la Torá, pero uno en los cuales uno puede hacer hincapié es en el libro de Levítico, en el capítulo 16. Si bien muchas veces se estudia, se lee a partir del capítulo 23, no obstante el desarrollo del capítulo 16 va a ser muy importante para esto y es muy importante que lo tengamos en cuenta, por lo cual mi recomendación es leerlo en su plenitud. Esta santa convocación, como dije, acontece alrededor de 6 meses después de Pesaj, 6 meses de los nuestros, ¿verdad? Por eso digo alrededor. Recordemos que los meses del calendario, el calendario hebreo, son de alrededor de 28 días. Nosotros contamos meses de tipo lunar. Y bueno, una de las cosas que deberíamos ver es, bueno, qué es lo que debía hacerse en Yom Kippur. Pues esto contiene enseñanzas y directivas a nivel nacional y a nivel personal. A nivel nacional era obviamente un día en el cual estaba prohibido todo tipo de actividad, en el cual se paraba todo, lo cual ha sido observado hasta nuestros tiempos. De hecho, podemos recordar la llamada guerra del Yom Kippur, donde los traidores vecinos de Israel atacan a Israel precisamente cuando creen que está con la guardia baja, ¿sí? En el día del perdón. Eh, pero bueno, a nivel personal también tiene un contenido muy importante y tiene que ver con un trabajo interior que la persona debía hacer y en el cual también incluía un aspecto eh, muy observado, y es que tenía que ver con un ayuno personal. La persona debía hacer un ayuno completo a lo largo de 24 horas, y además de esto estaba completamente prohibido realizar cualquier clase de trabajo. El contenido interior del día del Yom Kippur tiene que ver con el perdón de los pecados, el completo perdón de los pecados. Y en este punto quiero hacer hincapié porque, como en otras ocasiones he dicho, hay muchas personas nuevas, muchos hermanos nuevos que pretenden, pretenden recibir la vianda espiritual a partir del judaísmo. Y desgraciadamente muchas veces caen en errores provocados. ¿Por qué digo esto? Porque el día de la expiación, el día de Yom Kippur, contiene una gran verdad bíblica y por otro lado una falsedad rabínica. Parece duro esto que estoy diciendo, ¿verdad? Parece que yo me tirase en contra de los rabinos. No, me tiro en contra de las falsedades. Y les voy a decir por qué. Me gustaría que para esto todos pudieran tener en sus manos el capítulo 16 de Levítico y poder leer lo que yo ahora les voy a decir. Yo ahora los voy a leer, doy transcripto aquí y lo voy a leer directamente. Uso para esto la versión más empleada en Latinoamérica, que es la Reina Valera de 1960, y luego voy a hacer una comparación con uno de los textos que circulan en castellano y que es muy utilizado por personas que se acercan al judaísmo buscando las raíces hebreas. Miren, yo lo voy a leer en castellano de la versión Reina Valera, la cual he comparado con el texto hebreo y he comparado con el texto griego, también de la Septuaginta, y es correcto. Les voy a decir, el capítulo 16, en su versículo 16 dice: Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. El versículo 21 dice: Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. El versículo 34, por otro lado, dice: Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Creo que estos 3 versículos ni siquiera necesitan la inteligencia del análisis. Claramente se dice que en este día habrá purificación
y habrá expiación de todos los pecados, de todas las rebeliones y de todas las iniquidades. Esto es lo que dice claramente el texto en castellano, que como les digo, lo he comparado con el texto en hebreo, donde se utiliza la palabra kol, donde se habla de todo, y lo he comparado obviamente con el texto griego también de la Septuaginta. Les aclaro esto porque muchas veces van a escuchar que se diga, no, lo que pasa es que ustedes no conocen el hebreo, no conocen el texto original. Podría decir que desgraciadamente la mayoría de las personas que dicen eso no saben ni hebreo, ni griego, ni conocen los textos originales, porque no los comparan, sino que lo que hacen es repetir cosas que otros les han dicho. Hay un libro que circula mucho, incluso me han consultado si es bueno para leerlo, y se llama Torah Emet. No voy a hacer la crítica de este texto, pero sí les voy a decir, por ejemplo, qué es lo que dice el texto Torah Emet, llamada Torah Emet. Emet significa verdad, Torah, bueno, ya conocen lo que significa instrucción, ¿verdad? Esto sería como una especie de comentario verdadero de la Torah. Fíjense lo que dice este libro en los versículos 16 y 21. El 16 dice así: así proveerá expiación al santuario, por las impurezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias. El 21 dice así: deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas, todos sus actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente. Yo no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí hay una diferencia importante. No es lo mismo decir de todos sus pecados y de todos los pecados de Israel, como dicen los versículos 16, 21 y 34, que leí en primer lugar, a decir por sus faltas involuntarias o por las faltas cometidas involuntariamente, como acabo de leer de los versículos 16 y 21 de Torah Emet. La diferencia es grande. Aquí se nos está diciendo que solo las faltas involuntarias y las faltas cometidas involuntariamente reciben perdón en el día de Yom Kippur. Quizás esto no sea tan evidente, ¿verdad? Pero la escritura torcida está ahí. Ahí se le está dando la vuelta a la verdad de la Santa Convocación. Ahora bien, esto es importante, esto es muy importante, porque uno puede pensar entonces, bueno, en Yom Kippur solamente se tenía perdón de las faltas involuntarias. No vaya a pensar que esto ocurre solamente en castellano. En los textos que se utilizan en inglés también se ha hecho esta tergiversación. Ahora bien, frente a esto, yo les puedo dar dos testigos bíblicos. El primero es el propio texto que recién les leí del libro de Levítico, donde tanto en castellano como en hebreo como en griego se habla de todas las faltas, de todos los pecados cometidos, ¿verdad? Y por otro lado, mi segundo testigo es precisamente las palabras del Maestro, las palabras de Yeshua. ¿Qué nos dijo Yeshua? Miren, aquí tengo el texto que he copiado. Si vamos al capítulo 3 del Evangelio de Marcos, versículo 29, este nos dice que cualquiera que blasfeme contra la Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, como se traduce al castellano, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Si recordamos este texto de Marcos y vemos el contexto en el cual se da, el propio Maestro, el propio Yeshua, nos dice que todos los pecados son perdonados, excepto aquel cometido contra la Ruach HaKodesh. Con lo cual, el Mesías, Yeshua, nuestro Adón, nuestro Salvador, nuestro Dios, nos está diciendo que todo pecado puede ser perdonado, a excepción del que es cometido contra el Espíritu Santo, contra Ruach HaKodesh, como diríamos en hebreo. Esto es muy importante, porque esto está cambiando obviamente por completo lo que nos dice, por ejemplo, ese texto Torah Emet, ¿verdad? Nosotros somos creyentes en Yeshua, nosotros nos basamos en lo que nos dice Yeshua, no lo que nos pueden decir iluminados, sabios o rabinos, por
por más pergaminos que tengan. Esto es una advertencia quizás que también hago a esos hermanos que se acercan con inocencia buscando las llamadas raíces hebreas de la fe y terminan adoptando las raíces judías de la fe. Y hago esta observación porque le he escuchado repetir este texto y lo he visto en escrituras de personas nuevas acercadas principalmente al judaísmo, más que a las raíces de la fe, como a veces decimos. Ahora bien, pasando a otra cuestión, Yom Kippur es el día más sagrado de la liturgia, el día más sagrado del calendario. Y en este día, una persona que tenía una gran importancia era precisamente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote debía estar limpio completamente, debía estar puro completamente, debía estar libre de todo aquello que pudiera contaminarlo, e incluso, previo a hacer expiación por los pecados de todo Israel, por los pecados de toda la comunidad, él debía hacer expiación por sus propios pecados. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 16 de Levítico y recomiendo esa lectura. Pero quiero que se detengan principalmente en la importancia del obrar del sumo sacerdote en este tiempo, en esta santa convocación. Algo más que les quiero comentar con respecto a Yom Kippur es que entre las cosas que se hacían, entre lo que era parte del ritual, estaba el colocar un cordón en las puertas del templo, un cordón de color rojo, el cual, según dice la tradición, recogida por el judaísmo, ¿verdad? La tradición recogida por el judaísmo, luego de que el macho cabrío que se decía para Azazel, que era para despeñarlo, luego de que el macho cabrío era despeñado, se dice que el cordón del templo pasaba de ser rojo, se transformaba en blanco. Ahora bien, uno de los textos empleados por el judaísmo, uno de los textos que ustedes pueden leer, incluso se puede acceder a través de internet, es el Talmud. Y dentro del Talmud hay un tratado, que es el tratado Yomá, lo pueden ver escrito. Me quiero adecuar a las distintas pronunciaciones que puede haber en América. Se escribe con Y-O-M-A, la transliteración. En el tratado Yomá, o Yomá, como diría un argentino, en el punto 39b, uno puede leer que una de las cosas que ocurrieron 40 años antes de la destrucción del templo es que el cordón que antes se volvía que antes se volvía blanco, de haber pasado del rojo al blanco, dejaba de tener esta manifestación sobrenatural. O sea, el cordón dejó de volverse blanco. Esta señal de que los pecados de Israel habían sido expiados por Yahweh dejó de ocurrir. Y ello ocurrió alrededor de 40 años antes de la destrucción del templo. Sabemos que el templo fue destruido por las hordas romanas en el año 70 de nuestra era común. Si a 70 le restamos 40, nos da 30, obviamente. Nos da un tiempo alrededor del año en el cual fue asesinado, fue sacrificado nuestro Señor Yeshua. Con lo cual entendemos claramente, y si, nuestros paisanos judíos no lo han entendido, se los repetimos una vez más, con lo cual, luego de la muerte de Yeshua, el rito de expiación de Yom Kippur que ellos hacían, dejó de tener validez. Y si mañana el templo de Jerusalén, el tercer templo que tanto se ansía, es reconstruido, el sacrificio de Yom Kippur que se haga en ese templo no tendrá validez. Esto debe quedar muy claro.